Ya. Lo de la tablet no se ve, ¿o sí? Sí se ve. Pero se ve que rayé, porque a mí me aparece todavía la pantalla en blanco. No se ve. Uy, ya, espérame un momento. Me acaba de recién salir la parte donde estoy cambiando el internet. Y eso ya lo hice hace harto. Sí, está muy atrasado. ¿Qué puedo hacer? Que se me sigue viendo atrasado. Ahí sí, ya. Ahora ya creo que salió más. Se va a ver un poco atrasado, pero creo que no tanto. Vuelve a compartir. Ya, voy a hacer eso. Ya, ahí sí. Grande gato. Ya, entonces tenemos la primera pregunta. Estas son las preguntas del eje de ondas de, bueno, las PSU hasta la PAES de física mención. Tenemos esta pregunta que dice, en la óptica geométrica, un rayo de luz es una línea recta e imaginaria que representa la dirección de propagación de la luz, mientras que la teoría corpuscular de la luz representa la trayectoria de los fotones, aunque carece de significado físico en la mecánica cuántica. Responde a. Entonces acá nosotros tenemos palabras claves, que son representaciones. Rayo de luz que representa la dirección de propagación. Y acá, que representa la trayectoria de los fotones. Por lo que sería la alternativa E, un modelo. Porque un modelo es una representación es una representación. Se me cayó. ¿Sabes qué, chiquillo? Me voy a conectar al otro mejor. Ayer también estaba haciendo una ayudantía y también el internet no quiso cooperar. Denme un momento.
Sí, disculpen, chiquillos, a veces de verdad no colabora, pero estamos aquí tratando de solucionarlo. Pero consulta, ¿me escucho? O sea, como para saber si lo del compu está bien, el internet. ¿Sí? Ya. Entonces la tablet de la que tío. Recording in progress. Ahí sí, perdón, chiquillos, que no había desconectado el audio. Ahí estoy. Ya, creo que ahí deberíamos de andar mejor. Debería. Sí, ya. Ya, entonces quedamos con que este era un modelo, porque un modelo es una representación, eh, bueno, y en este caso tiene validez limitada porque es una representación que es factible en ciertas circunstancias. Por ejemplo, para representar la dirección de propagación y en otra para representar la trayectoria de los fotones. Entonces ahora tenemos dos ondas sonoras P y Q se propagan por el océano. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si la longitud de onda de P es el doble que la de Q? Entonces tenemos, bueno, si bien esto es sonido, nos plantean de ondas sonoras, igual nos sirve para ver la relación entre eh, ondas, ¿ya? Entonces, tenemos onda P y onda Q. Ambas se propagan por el océano, entonces tienen la misma velocidad. Entonces tenemos que la velocidad de P es igual a la longitud de onda por la frecuencia. No me sale esa pregunta. ¿Qué página es? Yo estoy haciendo el cuadernillo de ondas. ¿Cuál aparece? ¿O sonido ya no está? ¿Ya aparece esta? ¿Sí? Ya, entonces nos saltamos todas las de sonido. Ya. Entonces tenemos un objeto frente a una lente divergente de focos F1 y F2, que serían estos, junto con cinco flechas que representan posibles imágenes del objeto. Entonces, nosotros tenemos una lente divergente. Las lentes divergentes van a actuar como espejos convexos. Los espejos convexos son estos, así. Si yo pongo mi objeto ahí, ¿ya? Entonces, los espejos convexos solo tienen un único caso, que sería una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. Entonces, ¿cuál de estas imágenes es virtual? Nosotros cuando tenemos una lente, el lado, si el objeto, o sea, si la imagen se forma en el mismo lado del objeto, va a ser una imagen real, va a ser una imagen virtual. Pero si se forma en el otro lado del objeto, va a ser una imagen real. Es todo lo contrario a los espejos. Entonces, donde tenemos una imagen virtual derecha y de menor tamaño, sería la flecha B. Es que la guía de la maratón creo que era
no descargué la guía de la maratón, descargué la otra. Pero se supone que la guía de maratón tiene todos los ejercicios también. Lo que se saca es de sonido. Ahí si los chiquillos de Program me pueden decir o no. Y ahora tenemos, en relación con los parámetros temporales y espaciales de una onda que se propaga en un medio homogéneo, es correcto afirmar que. Entonces, tenemos estas opciones. La primera dice que el periodo depende de la rapidez. No, porque el periodo y la frecuencia son cualidades de... Periodo y frecuencia son cualidades de la onda en sí. Es como el root, por ejemplo, la identificación. Ahora tenemos, ¿la rapidez depende de su amplitud? No, la amplitud en verdad como que no influye mucho en las características de la onda, ya sea la velocidad, la longitud de onda y todo eso. Entonces descartamos estas que dependen de la amplitud. Ahora tenemos, ¿la amplitud depende de su periodo? No, porque como les dije, la amplitud es como caso aparte de todas las otras cualidades. Y ahora tenemos su longitud de onda depende de su periodo. Sí, porque, bueno, una onda que tiene mayor periodo va a tener una mayor longitud de onda. Así como si tiene mayor frecuencia va a tener menor longitud de onda. Esta era onda sonora, que me imagino que la sacaron. Y esta también sonora. Y acá tenemos onda electromagnética. Igual me van confirmando, chiquillos, ¿ya? Tenemos una onda electromagnética de 4 por 10 a la 11 Hz, se propaga a través de un medio m cuyo índice de refracción es 1,5. Si se considera que la rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la elevado a 8 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de onda de la onda electromagnética en el medio m? Entonces, en nuestra onda, vamos a anotar primero los datos. Tenemos una frecuencia de 4 por 10 elevado a la 11 Hz. Se propaga a través de un medio m cuyo índice de refracción n es igual a 1,5 y la rapidez de la luz en el vacío es 3 por 10 a la menos 8. Sería c 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces nos están preguntando por la longitud de onda en el medio m. ¿Ya? Primero vamos a tener que sacar cuál va a ser la velocidad en el medio m. Entonces vamos a ocupar esta fórmula, que es el índice de refracción, es igual a la velocidad de la luz en el vacío, partido por la velocidad de la luz en el medio, ¿ya? Entonces el vacío y en el medio. ¿Cuál es nuestro índice de refracción? 1,5. ¿Cuál es C? 3 por 10 a la 8, ¿cierto? Y B es nuestra incógnita. Entonces acá nosotros podemos despejar, nos queda 1,5 por B, 3 por 10 a la 8. Y acá el 3 por 10 a la 8 lo divide el 1,5. Que si dividimos 3 en 1,5 nos da 2 por 10 a la 8. Entonces acá tenemos la velocidad en el medio m. En el medio m. Voy a achicarle un poquito. Ya, ahora que tengo la velocidad en el medio m, tengo estos datos. Tengo la velocidad, 2 por 10 a la 8. La frecuencia también la tengo, porque si una onda pasa de un medio a otro, la frecuencia no va a cambiar. La frecuencia es como el root de la onda. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi root que ya es 21 no sé cuánto, 21,87 y tanto. Si yo voy a otra ciudad, voy a seguir manteniendo el mismo root. Es lo mismo que la onda. Periodo y frecuencia es como el root de la onda, la identificación. Entonces, mi frecuencia va a ser 4 por 10 a las 11 Hz. Y me están preguntando por la longitud de onda en el medio m. Entonces, puedo ocupar la fórmula. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Mi velocidad es 2 por 10 a la 8
Mi longitud de onda no la sé y mi frecuencia es 4 por 10 a la 11, ¿cierto? Entonces de espejo me va a quedar 2 por 10 a la 8, partido en 4 por 10 a la 11. Y acá 2 dividido en 4 me da 0,5. 10 elevado a 8 menos 10 elevado a 11 me da 10 elevado a menos 3. Y esto es lo que me da, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? No tengo esa alternativa en ninguna de estas alternativas. Entonces, yo puedo poner este como 5 y a este menos 4. ¿Por qué? Porque estaría amplificando, ¿ya? Y es por esto que me quedaría en la alternativa B. Esto es Sonora, Sonora. Ahora tengo, ¿cuál de los siguientes fenómenos permite que un radar determine la rapidez de un objeto? Esta no sé si ya aparece, chiquillos. ¿Me confirman? ¿Sí? Ya. Bueno, el radar lo que nos permite ver es el tema de la velocidad, ¿ya? La rapidez en este caso. Entonces, el fenómeno que nos permite ver esto es el efecto Doppler. ¿Por qué? Porque como este objeto capta las frecuencias de la onda, si un objeto se está acercando, va a tener una frecuencia, en este caso sería mayor, ¿ya? Y si se está alejando, sería una frecuencia menor. Entonces yo con esa diferencia de frecuencias que el radar va a recibir, saco la velocidad. Por ejemplo, en cierto instante, vamos a poner que un auto. Ya. Yo no sé dibujar autos chiquillos, así que humildemente mi auto. Ya, tengo un auto que va a cierta velocidad y yo acá percibo que va, estoy inventando números porque no sé qué rangos mide, qué rango de frecuencia mide. Ya, pero ponte ustedes 50 Hz. Y ahora en el otro instante tiene 150 Hz. Entonces, el radar, con esa diferencia que siente de frecuencias, determina la rapidez, que en este caso es el efecto Doppler, porque el objeto, incluso el objeto, entre más velocidad vaya teniendo, si se va acercando, más frecuencia va a ser perceptida por el radar, porque recuerden, no es que se cambie la frecuencia en sí, sino que es la percepción de frecuencia que va a sentir, en este caso, el receptor, que sería el radar. Ahora tenemos, la siguiente figura representa una placa de vidrio P rodeada de aire sobre la que incide un rayo de luz monocromático R. Si R es el rayo de luz que emerge por la cara opuesta de la placa y la línea segmentada corresponde a la prolongación del rayo incidente, R, ¿cuál de las siguientes figuras representa mejor el rayo R? Y entonces, acá nos dice que está en el aire, pasa al vidrio y después vuelve al aire, ¿cierto? Vamos a hacer el dibujito acá luego. Ya. Entonces, cuando yo paso de un medio, eh, m- cuando paso un medio más denso como el vidrio, paso un índice a un medio con un índice de refracción, perdón, un medio de índice más alto, ¿ya? Por lo tanto, va a disminuir mi ángulo. Entonces, si mi ángulo original era este, mi ángulo ahora en el vidrio va a ser más, o sea, va a depender del número que tenga este índice de refracción, pero va a ser menor, ¿ya? Va a disminuir con respecto a la normal, que mi normal es esta vertical, ¿ya? Entonces, después vuelve a salir al aire. Entonces pasa un medio con un índice de refracción más bajo, ¿cierto?
Por lo tanto, mi ángulo va a volver a aumentar. Entonces, si mi ángulo va en esa dirección, ahora aumenta y tendría que ir más o menos en esta dirección. Por lo tanto, la que se nos ajusta a esto sería la alternativa E. ¿Por qué? Porque aquí pasa más o menos lo mismo. Acá hubiera disminuido su ángulo y acá hubiera vuelto a aumentar. Y por como ven, nuestra línea original hubiera sido esa y acá me queda por debajo. ¿Alguna duda hasta el momento, chiquillos? Porque era E y no la C. Porque vuelve a salir al mismo medio, entonces tiene que ser paralela la línea. Por ejemplo, la C, ¿qué caso pasa? Si te das cuenta, sale con el mismo, por ejemplo, si tomáramos ese ángulo de referencia, sale con un mismo ángulo menor. Entonces acá no me sale paralelo. Acá como vuelva a salir al mismo medio, tiene que salir paralelo. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora tenemos, en el espectro visible se considera que el rojo tiene un rango de longitud de onda entre 6,18 por 10 a la menos 7 y 7,8 por 10 a la menos 7. Mientras que el violeta tiene un rango de longitud de onda entre 3,8 por 10 a la menos 7 y 4,27 por 10 a la menos 7. Si C es la rapidez de la luz en el vacío, ¿cuál de los siguientes pares de frecuencia está dentro del espectro visible? Entonces acá yo tengo longitudes de onda, ¿cierto? Todas estas son longitudes de onda. Entonces yo tengo en esta fórmula que B es igual a I por F, ¿cierto? Me dicen que C es la rapidez de la luz en el vacío. Entonces mi velocidad va a ser C. Lo voy a dejar aquí abajo igual. Ahí, C. Entonces si yo quiero saber la frecuencia, me va a quedar que va a ser C partido en la longitud de onda, ¿cierto? Esa va a ser la frecuencia. Entonces tenemos el primer paso listo. Ahora, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan cuál de los siguientes pares de frecuencia está dentro del espectro visible. Entonces tenemos que considerar los datos que nos dieron acá, que son estos. Nos dicen que el rojo tiene una longitud de onda entre 6,18 por 10 a la menos 7 y 7,8 por 10 a la menos 7, siendo la mayor la de 7,8, ¿cierto? 7,8 por 10 a la menos 7. Por acá va a estar la de 6,18, pero no la vamos a anotar. Y tenemos la de las violetas, que nos dice que tiene una longitud de onda entre 3,8 por 10 a la menos 7 y 4,27 por 10 a la menos 7. Entonces, 4,27 estaría más o menos por acá. Y la menor sería de 3,8 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos nuestros límites. Nuestra mayor longitud de onda y nuestra menor longitud de onda. Como nos están preguntando pares de frecuencia que estén dentro del espectro visible, este es nuestro espectro visible, entonces las longitudes de onda que ocupemos en nuestra fórmula tienen que ser dentro de ese rango, ¿ya? El A tenemos 8, excede el máximo que acá es de 7,8, entonces la descartamos. La B, lo mismo, 7,9, acá llega hasta 7,8. La C, 6,1, está dentro del rango, estaría más o menos por aquí. Y 4,3 también está dentro del rango. Entonces, esta debería ser. La D dice 5,1, 5,1, 5,1. Sí, está dentro del rango, porque es entre 3,8 y 7,8. Pero esta otra, 3,7, es menor, estaría por acá. Entonces, sale de nuestro rango. Y la E, 8 por día a la menos 7, excede y 3,9 sí estaría dentro del rango. ¿Alguna duda, chiquillos?
¿No? Ya. Cualquier cosa me dejan en el chat. Disculpen, chiquillos, que delante me estaba riendo. Es que pasó mi primo y me pegó. Así que por eso me estaba riendo. Ah, claro. Ya. Ahora dice, mira, está rayado. Sobre una superficie inciden varios rayos de luz paralelos, si los rayos reflejados son paralelos entre sí. ¿Cómo es la superficie en la que se reflejan? Entonces, cuando nosotros tenemos un espejo plano, nuestra superficie es plana, ¿cierto? No hay deformaciones. Entonces, nuestro rayo que llega de esta forma va a salir también de esta forma, ¿ya? Por lo mismo, acá nos dicen si los rayos reflejados son paralelos entre sí. Inciden rayos paralelos y salen paralelos. Entonces, nuestra superficie va a ser plana y especular, que sería lo que sería un espejo plano. Difusa no, porque difusa es cuando ya tenemos ciertas irregularidades y ya nuestro rayo que saliera así va a salir para allá y todo desordenado. Entonces, especular. Y bueno, convexo y cóncavo, ustedes ya saben que los espejos actúan de distintas formas. Me manda los rayos en otra dirección. Creo que se me atrasó la tablet, ¿o no? Acabo de ver. ¿No se alcanzó a ver el dibujito de los 61? Sí que, ayuda. Que yo veo desde mi compu un zoom enorme. ¿Sí se vio? Entonces se está viendo ahora la pregunta 62, ¿o no? ¿Sí? Ya. Entonces voy a continuar. Que como les digo, yo veo en, en mi compu un zoom así, pero enorme. Ya. Ahora tengo un objeto se ubica frente a un espejo cóncavo de distancia focal d. Entonces mi espejo cóncavo sería de esta manera. Y nos dice que tiene una distancia focal b. Estaría al medio del centro de curvatura. Si la imagen se forma detrás del espejo, ¿dónde se encuentra el objeto? Entonces, si nosotros tenemos una imagen detrás del espejo, sería una imagen virtual. ¿Y cuál es el único caso en un espejo cóncavo que forma imágenes virtuales? Cuando está entre el vértice y la distancia focal, ¿ya? Cuando nosotros, bueno, cuando estamos en el foco, no se forma imagen y de aquí hacia allá ya son reales e invertidas. Entonces, acá es donde sí tenemos imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. Entonces, ¿en cuál sería? A una distancia igual a D, no, porque sería igual al foco. Entonces, en el foco no se forma imagen. Igual a 2D, se me fue. Tampoco. Entre D y 2D, tampoco. A una distancia menor que D, sí, porque tiene que ser esto, como les señalé. Y mayor que 2D, tampoco, porque me quedaría detrás del centro de curvatura y ya sería real e invertida. Bueno, esto se supone que no les aparece, ¿cierto? Porque es sonido. Sonido. Esta le debería aparecer. ¿Sí? No. ¿El 57? Esta. La analogía, ¿o no? Sí, ya. Ahí, gracias, chiquillos, por indicarme. Denme un momento.
Entonces vamos en la 57. Ya. Me preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones representa la analogía más adecuada para el funcionamiento de un sonar? Un sonar, tenemos que recordar que es un objeto que envía ondas, en este caso sonora, y después recoge estas ondas que se reflejan, ¿ya? Como por medio de un eco. Entonces, con eso va midiendo la distancia a la que se encuentran las cosas. Por ejemplo, se ocupan en los barcos. Entonces, este es mi barco. Bien humilde mis dibujos, chiquillos, perdonen. Entonces acá estoy viendo a o sea, a cuánta distancia estoy de lo más bajo o de alguna roca, alguna cosa que pueda afectar. Entonces yo envío mi señal, envío mi onda y esta onda se va a devolver. Y en base a eso voy a calcular la distancia. Entonces, ¿qué analogía sería? En este caso, una ambulancia hace sonar su sirena mientras se acerca a un observador en reposo. Eso sería más efecto Doppler. Dos personas hablan simultáneamente mientras una tercera lo escucha. Quizás podría ser como de interferencia. Escucha a su perro que ladra a la vuelta de la esquina. Bueno, escuchar no, chiqui. O sea, puede ser difracción quizás por tema de que logra pasar ciertos obstáculos. Una mamá oye a su hijo jugar en el patio, aunque la ventana y la puerta de la casa están cerradas. Esto igual puede ser más de difracción. Y una turista grita su nombre cerca de una pared rocosa y en un intervalo de tiempo después lo oye nuevamente. Aquí tendríamos lo que pasaría, por ejemplo, en el sonar, que se envía una onda, en este caso es sonido, onda de sonido mediante el grito, y esta se devuelve, es decir, hay un eco. Está sonora. Y ahora la 59. Sí. En la figura se representa un objeto en la posición O frente a una lente L delgada y convergente de distancia focal F. Si la imagen se forma en la posición I, ¿cuál de los siguientes diagramas de rayos representa correctamente la formación de la imagen? Entonces, podemos sacarlo de distintas maneras. En este caso, vamos a primero ver qué tipo de imágenes deberíamos de formar en este caso. Ya, como nosotros tenemos una lente convergente, significa que actúa como espejo cóncavo, ¿cierto? Mi objeto está detrás del centro de curvatura, porque acá tenemos F y 2F sería igual al centro de curvatura. Entonces debería ser una imagen real, invertida y, perdón, chiquillos. Ahora sí que está sonando el teléfono de la casa. Ya. Como ahí dijeron, real invertida y de menor tamaño. En un espejo, el lado que tengo el objeto van a ser mis imágenes virtuales y el lado contrario van a ser las imágenes reales. Es todo lo contrario a los espejos. Entonces, podemos descartar esta, podríamos descartar. ¿Por qué? Porque la imagen es virtual. Podemos ver que está aquí. ¿Cuál más podríamos descartar? Invertida y de menor tamaño. Mm, Esta está invertida, está invertida, está invertida y esta está derecha. Entonces esa podemos descartar. ¿Qué más podríamos hacer para ver esto? Podríamos ver los rayos notables, ¿cierto? Entonces, mi rayo notable pasa derecho y después al foco, ¿cierto? Paralelo y foco. Después la otra pasa al foco y después pasa paralelo. Y aquí es donde tenemos la intersección que bien se retrata o se representa en la alternativa B. Si vemos las demás, no cumplen con eh, nuestras leyes. Por ejemplo, acá pasa directamente del foco, foco, foco.
Debería haber sido en dirección foco paralelo, no cumple. Bueno, esta estaba bien, pasa foco paralelo, y acá tenemos paralelo foco, y foco paralelo debería haber sido, no como una especie de reflexión, creo que. Y ahora tenemos la 60. Considera las siguientes características de una onda electromagnética. Entonces, ¿cuáles permanecen constantes cuando la onda se propaga pasando desde el aire al agua? Cuando pasa del aire al agua es un cambio de medio. Si es un cambio de medio, es el fenómeno de refracción. En la refracción, ¿qué es lo que no cambia? No cambia el periodo y la frecuencia. Acuérdense que eso es la identificación, el root. Y lo que sí cambia es la velocidad, la longitud de onda y el ángulo. Entonces, ¿cuáles permanecen constantes? En este caso sería el periodo, la alternativa B. Porque yo al cambiar de medio, mi rapidez puede cambiar y mi longitud de onda también. ¿Alguna duda? ¿Hay dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, continuamos entonces. Y ahora tenemos PAES 2022. ¿Qué sucede siempre con las partículas del medio material por el que se propaga una onda mecánica viajera? Em, Cuando una onda pasa por un medio, lo que hace con las partículas es que éstas oscilan. Estas no viajan junto con la onda, jamás, porque acuérdense que las ondas transmiten energía, no materia. Permanecen inmóviles, no, porque se produce una perturbación en el medio. Se deforman, no es muy correcto, y rotan con la onda tampoco. Entonces oscilan. Acuérdense que la onda es una oscilación. Ahora, ¿cuál de las siguientes propuestas permite comprobar si la rapidez de una onda depende de las características del medio por el que se propaga? Estas más de método científico. Entonces, si me dicen que necesito comprobar que depende de las características del medio, yo lo que debería ir variando, mi variable independiente va a ser el medio, ¿cierto? Y lo que quiero modificar es la rapidez, que sería la dependiente. Por lo tanto, vamos a ver la alternativa. Generar ondas de diferentes frecuencias en una misma cuerda sometidas a la misma tensión. Medir la longitud de onda y calcular la rapidez de propagación. Como yo quiero que ver que depende de las características del medio, no puedo andar cambiando otras variables. Por ejemplo, generar de diferentes frecuencias, ya quizás me cambie la velocidad, pero no voy a saber si va a ser porque cambié del medio o porque cambié la frecuencia. Entonces necesito mantener ciertas variables controladas, ¿ya? Emitir sonidos de diferentes frecuencias, lo mismo. Generar ondas de igual frecuencia, ya, en cuerdas de diferente densidad, ya que eso sería distinto tipo de medio, sometidas a la misma tensión, medir la longitud de onda y calcular la rapidez de propagación. Ya, esta podría ser. Y ahora, emitir un sonido a distintas distancias de una pared, lo mismo, estoy modificando otra cosa y yo lo único que necesito modificar es el medio. Sería la alternativa C. Ahora tengo, una onda se propaga con rapidez v, longitud de onda lambda y periodo t. Si la onda cambia a otro medio donde su rapidez de propagación es 2v, ¿cuáles son las magnitudes de su longitud de onda y periodo de este nuevo medio? Ya, cambió de medio, entonces nuevamente tenemos la refracción. Lo de siempre, el periodo y la frecuencia no cambian, entonces podemos descartar inmediatamente estas alternativas. Ahora, como tenemos una rapidez de propagación que pasa de v a 2v, la longitud de onda tiene el mismo cambio.
Si era lambda en el primer medio, en el segundo medio también va a ser el doble, 2 lambda, porque son directamente proporcionales. Velocidad y longitud de onda son mejores amigas, cambian iguales todos, ¿ya? Andan para todos lados juntas. Si la longitud de onda aumenta el triple, la velocidad también aumenta el triple. Si disminuye un cuarto, la otra también disminuye un cuarto. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chiquillos? ¿No? ¿Acá cuál otra le aparece? ¿59 o 60? ¿Todo bien? Ya, 60. La siguiente figura representa el comportamiento de un rayo de luz al pasar de un medio P a uno Q. ¿Ya? Nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones asociadas al rayo es correcta. Me dan un momento, chicos, que voy a cerrar la puerta. No sé si se escucha bulla, pero voy a asegurar. Ya, ahora sí. Entonces tenemos esta onda, este rayo de luz que incide en el medio P, ¿cierto? Con este ángulo con respecto a la normal, ¿ya? Su ángulo original hubiera sido este, pero vemos que disminuyó con respecto a la normal. Es más chiquitito el ángulo beta. Entonces, ¿qué podemos decir? Si disminuyó el ángulo, significa que también disminuyó su velocidad y también disminuyó su longitud de onda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasó a un medio de mayor índice, ¿ya? Entonces, ¿qué alternativa sería la correcta? La rapidez de propagación del rayo en el medio P es menor que en el medio Q. Como vimos, al pasar al medio Q, como disminuyó su ángulo, significa que también disminuyó la velocidad o rapidez. ¿Ya? Entonces significa que en el medio Q es menor. B, la longitud de onda del rayo en el medio P es mayor que en el medio Q. Sí, porque vimos que en el medio Q disminuye, entonces P va a ser mayor, como bien vi en el chat que pusieron ahí los chiquillos. La amplitud del rayo en el medio P es menor que en el medio Q, no tenemos cómo saber. Y la frecuencia del rayo en el medio P es mayor que en el medio Q, la frecuencia no cambia en una refracción. Ahora tenemos, en la figura se representa el eje de un espejo cóncavo, un pequeño objeto O y la imagen Y que se forma el espejo de este objeto. ¿En cuál de las opciones se representa mejor la posición que debe tener el espejo cóncavo y su correspondiente foco para que Y sea la imagen de O? ¿Ya? Entonces también aquí podríamos hacerlo de dos distintas maneras. Podemos ocupar rayos notables, que es lo que vamos a ocupar ahora. O en otro caso ocupar el tema de saberse qué tipo de imagen forma. ¿Ya? Entonces nuestro objeto es O. Entonces debería ser paralelo y pasa al foco, ¿cierto? Y vemos que ya el rayo nos quedó por otro lado. Y acá lo que podríamos hacer es ocupar este rayo notable que se refleja. Pero vemos que no nos topa en ningún lado, ¿ya? Ahora la B, paralelo, foco. Bueno, que debería estar nuestro foco más o menos allá, el otro. Tampoco nos calza, porque el otro hubiera sido foco paralelo, que ha sido por allá, y tampoco. Bueno, el que nos estaría calzando para no perder tiempo es L. ¿Por qué? Porque si vamos paralelo, tenemos que pasar por el foco, ¿cierto? Si nos vamos por el foco, voy a cambiar el color. Si nos pasamos por el foco, me sale chueco. Me tengo que devolver paralelo.
Y podemos ver que aquí sí se produce una intersección de los rayos. Y es justamente donde está marcada nuestra imagen. Por lo que sería nuestra alternativa correcta, que sería la alternativa E. En esto es probar nomás el tema de los rayos notables. Por ejemplo, aquí también paralelo foco, foco, paralelo. Y vemos que la intersección se hace por acá, no acá donde teníamos marcada la imagen. Y ahora tenemos esta. Me imagino que esta les sale. Nos dice considera el siguiente perfil de una onda y nos preguntan qué segmento corresponde a la longitud de onda. Ya, entonces vamos a ver uno por uno. 55 sale antes. El infrasonido, ¿qué es eso de sonido? Yo lo había descartado. Bueno, infrasonido no les debería de entrar porque, como dice, es sonido, ¿ya? No está dentro del espectro electromagnético, que son las, bueno, aquí es donde tenemos el espectro visible, donde tenemos las ondas de radio y todo eso. Sí, no entra eso. Parece que ya tenía una X gigante. Que yo había dejado, por ejemplo, las de sonido que igual nos servían como para identificar características de la banda, ¿ya? Por ejemplo, esta la descarté porque era netamente saber sonido. Entonces, uno a esta altura no está estudiando sonido porque no entra. Ahora tenemos la A, que dice HJ. Tenemos aquí, pero podemos ver que es media longitud de onda, porque nuestra longitud de onda completa hubiera sido desde acá hasta acá. Vuelvo al mismo punto. Entonces, no. Y K podemos ver que empieza aquí, baja y llega hasta acá. También es una media longitud de onda porque para completarla hubiera tenido que volver al mismo punto. ¿Ya? Ahora tenemos KM. KM empieza acá, sube y queda acá. Todavía le falta este trayecto para completar para que sea una longitud de onda. JN, podemos ver que baja, sube y vuelve al lugar donde empezó. Entonces, esta sí sería. Y HN, bueno, HN es más de una longitud de onda. Aquí tendríamos una y aquí tendríamos 0,5. Sería onda sonora, sonora, sonora. Sería la 60, ¿cierto? Creo que se me cayó el internet. Bueno, ¿se escucha bien? Creo que me caí, volví. Bueno, sí, volví. Sí, ya. Entonces tenemos ahora un rayo luminoso que viaja por el vacío, tiene una longitud de onda L y rapidez c. Entonces, longitud de onda L y rapidez c. Si este rayo se transmite ahora por un medio material en que su rapidez es 2c tercios, ¿cuál es su longitud de onda en dicho medio? Bueno, tenemos nuevamente una refracción, ¿ya? En la reflexión dijimos que velocidad y longitud de onda eran mejores amigos, hacían lo mismo, ¿ya? Si una subía, si otra bajaba, la otra bajaba también. Entonces, como mi rapidez pasó de c a 2 tercios de c, mi longitud de onda va a pasar de L a 2 tercios de L, lo mismo, por lo que sería la alternativa A.
Ahora tenemos un objeto se ubica a una distancia 3f de un espejo cóncavo, cuya distancia focal es f. Entonces acá tenemos, desde un mismo punto del objeto se dibujan tres rayos. El rayo S, que es paralelo al eje horizontal, el rayo Q, que incide en el vértice del espejo, y el rayo P, que pasa por el foco del espejo, como se representa en la siguiente figura. Entonces mi espejo, o sea, mi objeto, está ubicado a una distancia 3f, que sería esa. 2f sería esto, que sería el centro de curvatura, y f debería estar acá, que es mi foco. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la formación de imágenes es correcta? Me están preguntando por los rayos notables, así que los vamos a dibujar. El rayo S va paralelo y después se debe devolver por el foco. Mi rayo Q, como incide en el vértice, cumple ley de reflexión. Si incide con ese ángulo acá, en el otro también tiene que incidir con el mismo ángulo. Y ahora tenemos el rayo P, que pasa por el foco y se devuelve de forma paralela. Ahí no sé qué tan perfecto me va a quedar la línea, pero en teoría debería pasar por ahí mismo. Entonces se formaría ahí mi imagen. ¿Podríamos haberlo hecho sin hacer los rayos notables? Sí, porque considerando que nuestro objeto está detrás del centro de curvatura. Si está detrás del centro de curvatura y es un espejo cóncavo, es una imagen real, invertida y de menor tamaño. Entonces, pero ya, po. Considerando todos esos datos, las reflexiones de los tres rayos forman una imagen virtual e invertida, no, porque dijimos que era real, ¿cierto? Que está en el mismo lado del objeto. ¿Forman una imagen invertida y de menor tamaño? Sí, que como podemos ver acá, se forma aquí, e invertida y es de menor tamaño, ¿cierto? Y no se intersectan, vimos que si se intersectaban, forman una imagen del mismo tamaño que el objeto, no. Perdón, chiquillos, que tengo un primo que me muy molestoso. Entonces me acaba de molestar. Por eso era el ya. Así que perdón. El siguiente gráfico representa aproximadamente la rapidez de propagación B de las ondas sísmicas P y S, en función de la profundidad H. Esta le aparece. Igual había que tener conocimiento de lo que es Tierra. ¿No sale? Ya. Sí, porque tenía que ver con Tierra. Entonces les debería aparecer ya la 55. ¿Sí? Ya en el siglo XVII, los científicos Huygens, no sé cómo se pronuncia, e Isaac Newton, desarrollaron diferentes teorías que describían los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. En particular, Huygens proponía una teoría basada en ondas, mientras que Newton, no sé, vamos a poner Huygens en ondas, y Newtons una fundamentada en partículas. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, nuevos experimentos de interferencia de la luz, no, siglo XIX, Young demostró que solo la teoría de Huygens explicaba correctamente sus nuevos experimentos de interferencia de la luz. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta basándose solo en la información presentada? Entonces aquí tenemos que basarnos solo en el texto. Entonces aquí, ¿qué vimos? Que solo la teoría de Huygens explicaba correctamente sus nuevos experimentos de interferencia de la luz. Entonces, a partir de eso, podemos nosotros decir que esta teoría se adaptaba más bueno, en este caso, a este fenómeno de la luz que es la interferencia, por lo que sería la alternativa C. No podemos decir que el experimento de Young explica de mejor forma los fenómenos de la luz que ambos, en ningún momento en el texto se nos menciona, o podemos inferir. Teoría de Huygens contiene la de Newton al predecir mejor los fenómenos de la luz. No es que la contenga, sino que se adapta mejor en uno o en otro fenómeno.
Y son errados al desajustarse con la teoría de Newton, tampoco, porque pueden ser aplicados en distintas instancias y no es que esté malo uno o el otro. Ahora, en 1638, Galileo propuso un método para medir la velocidad de la luz que consistía fundamentalmente en medir el tiempo que transcurría entre encender una lámpara de aquella época y recibir la luz de vuelta después de que ésta viaja a una distancia de unos 3 kilómetros. Hecho el experimento, no se detectó el tiempo de viaje. Hoy se sabe que el tiempo que pretendía medir Galileo es aproximadamente de 10 a la menos 5. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es pertinente al experimento y sus resultados? Entonces, lo que podemos sacar de acá es que la metodología experimental no era adecuada para el objetivo. ¿Por qué? Porque este hombre, Galileo, quería medir de 3 kilómetros. Encendía la lámpara y quería medir cuánto se demoraba en recibir esa luz, ¿cierto? Entonces, esta metodología no era adecuada porque, bueno, sabemos que la velocidad de la luz es muy grande, entonces no iba a poder medir en una distancia tan corta y con la tecnología que tenía, era imposible. La B, la luz de una lámpara no es adecuada ya que emite luz en todas las direcciones. No, no podemos sacar eso. Em, en la época de Galileo, o sea, sí emite luz en todas direcciones, pero no, no es que nos hubiera sido adecuada. ¿Era difícil medir correctamente las distancias? Tampoco. Y la velocidad de la luz en la época de Galileo era infinita. No, porque la velocidad de la luz ha sido siempre igual, no cambia por época o por año. Ahora tenemos, las figuras representan dos espejos planos perpendiculares entre sí. Sobre el espejo vertical incide un rayo de luz. ¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente la doble reflexión que experimenta este rayo? Entonces, nosotros sabemos por ley de reflexión, que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a buscar cuál es nuestra alternativa correcta. Acá podemos ver que nuestro ángulo llega en esto y forma este ángulo. Y aquí más o menos forma el mismo ángulo. Pero acá debería haber seguido esta dirección para que tuviera el mismo ángulo de incidencia y de reflexión, cosa que no cumple. La B, lo mismo, ingresa acá, debería haber seguido más o menos esta dirección para llegar al mismo ángulo. Tampoco. La C, llega en este ángulo, se refleja más o menos en un ángulo que debe ser el mismo. Y acá también, que sería la alternativa C. ¿Por qué las otras no? La D, bueno, llega, aquí más o menos va bien, pero acá debería haber sido hacia allá, ¿cierto? Y acá llega, se refleja bien en esta parte, y acá dobla hacia allá, pero debería haber sido hacia allá, manteniendo ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Y ahora tenemos, en la figura representa el paso de un rayo de luz a través de tres medios transparentes de diferentes índices de refracción. Entonces tenemos el primero, que va en esta dirección, y pasa al segundo medio. Podemos ver que nuestro ángulo, o sea, nuestra dirección debería haber sido esa, pero disminuyó nuestro ángulo. Entonces, si disminuyó nuestro ángulo, significa que nuestro índice de refracción es mayor. ¿Y acá qué pasa? Debería haber seguido este ángulo, ¿cierto? Pero vemos que nuestro ángulo se agrandó. Entonces, si nuestro ángulo se agrandó, significa que nuestro índice de refracción es menor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes relaciones entre los índices de refracción
va a ser correcta. En este caso, sería la... mm, 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 espérame un momento. Ya, en este caso, nosotros acá el ángulo dijimos, disminuyó el ángulo, entonces aumenta el índice de refracción. Podemos decir que N1 va a ser menor que N2, ¿cierto? Porque N2 es mayor, subió. ¿Qué otra relación tenemos? Tenemos acá que de N2 a N3, N3 baja. Entonces N2 va a ser mayor que N3, ¿ya? Entonces, ¿cuáles podemos ir descartando? ¿Habrá alguna que nos relacione? N2 con N1. N2 es mayor que N1, sí. N3 es mayor que N1. Acá nos relaciona el tema. Ya, vamos a tener que ver esto. Acá podemos ver que el ángulo que forma con la normal este rayo es esto. Y acá es todo esto, ¿cierto? Entonces, como tenemos un ángulo mayor, significa que este índice de refracción es menor. Es menor que N1. Entonces, N1 va a ser mayor que N3, ¿ya? Y, bueno, acá vimos que N2 era mayor que N3. Entonces, podemos ir comparando los índices de refracción basándonos en el ángulo que forman con la normal, ¿ya? Que sería la alternativa A. Ahora tenemos, de un periódico nacional se publicó la siguiente noticia con respecto a un halo solar. Esta ya aparece, esta igual está como entre ambas, como en dos ejes, ¿sí? Ya. Ya, ha ocurrido varias veces que muchos toman fotos o las comparten en redes sociales. Hablamos de un círculo alrededor del Sol, un verdadero espectáculo que también se presta para muchos mitos. Hay quienes dicen que la presencia de este fenómeno predice algún evento meteorológico, incluso hay quienes apuntan a un movimiento telúrico. Lo cierto es que esto es falso. Un halo solar es un fenómeno meteorológico y óptico que se produce por la refracción de hielo que están en suspensión en la troposfera. Todos están hablando de estos círculos en el Sol. Hay un dicho que dice, círculo en el Sol, aguacero o temblor. Siempre me acuerdo de ese. Círculo en la Luna, no me da ninguna. Ya. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Qué error o imprecisión desde la perspectiva de la física está presente en el texto? Lo que nos dicen acá, hay una imprecisión, porque nos dice que se produce por la refracción de cristales de hielo. ¿Pero qué es lo que se refracta? Debería ser la luz que se refracta en estos cristales de hielo, ¿cierto? Entonces, por eso sería la alternativa C. Ocurren por la refracción de las ondas de luz en los cristales de hielo. Es decir, los cristales mismos no son ondas, ¿cierto? No se pueden refractar. Entonces, ahí está la imprecisión. Ahora tenemos, las abejas pueden captar radiación ultravioleta, pero no luz roja ni radiación infrarroja. Esto indica que el aparato visual de las abejas comparados con el del ser humano, entonces vamos a hacer el espectro visible completo para igual refrescar la memoria. Tenemos primero las ondas de radio, ¿cierto? Voy a poner radio, las microondas, infrarrojo, el espectro visible, rayos UV, rayos X y rayos gamma, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen? Que las abejas pueden captar radiación ultravioleta, pero no luz roja ni radiación infrarroja. Entonces están como a la mitad del espectro visible, porque nuestro espectro visible va desde el rojo al violeta. Entonces está más o menos ahí, digamos. Entonces, ¿qué podemos decir comparado con el del ser humano? El del ser humano es, me equivoqué ahí, es esto, solo esto. Entonces nosotros sabemos
que hacia acá crece nuestra frecuencia y hasta acá crece nuestra longitud de onda, ¿cierto? Entonces, ¿es menos sensible? O sea, ¿en qué se está basando la sensibilidad? No podemos afirmar eso. ¿Es capaz de percibir frecuencias mayores? Claro, porque es capaz de percibir la radiación ultravioleta, que está hacia este lado, y hacia este lado es donde crecen las frecuencias, donde tenemos ondas con mayores frecuencias. Intensidades más débiles, no podemos afirmar eso. Un mayor rango de frecuencia, no, porque, como dijimos, puede captar UV, pero no puede captar cierta parte del espectro visible. Entonces, no tenemos numéricamente cómo comprobar que es un mayor rango. Y es capaz de percibir longitudes de ondas mayores, no exactamente. Entonces, por lo tanto, es frecuencias mayores. Ah, no, no longitudes de onda mayores, porque va hacia allá y hacia acá la longitud de onda disminuye. Ahí está, perdón. Por eso es la alternativa B. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Bien? Ya. ¿Todo bien? Buena, buena. Qué bueno que no se ha caído el internet. Es mi mayor preocupación. Ya, continuamos. Tenemos que un objeto se ubica delante de un espejo convexo y en cierto punto de su eje óptico. Es correcto afirmar que su imagen es. Entonces tenemos un espejo convexo que tiene esta forma. Ahí está mi foco y mi centro. Entonces, este tipo de espejo a mí me encanta. ¿Por qué? Porque tiene solo un tipo de imagen. Una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. ¿Qué mejor este espejo? Eso me cae bien. Entonces, si se ubica en cierto punto de su eje óptico, da lo mismo en qué punto se ubique, vamos a tener la misma imagen. Entonces, ¿es real? No, esta la descartamos. Real tampoco. Virtual. ¿Se ubica delante del espejo? No. ¿Se ubica detrás del espejo? Sí, porque en espejo, virtual va a ser detrás del espejo y real en el lado donde está nuestro objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más descartamos? ¿Es de mayor tamaño? No, porque dijimos ya que era de menor tamaño. Siempre es de menor tamaño. Solo espejos que uno ve, por ejemplo, en el estacionamiento, en supermercados también he visto, en las salidas como de lugares donde salen autos, también, que hacen una imagen más chiquitita y que se ve más, que abarca más área. 62. La siguiente figura muestra un objeto representado por una flecha negra situado delante de una lente convergente de focos F. ¿Ya? Tenemos una lente convergente. La lente convergente actúa como espejo cóncavo. ¿Ya? Tiene los mismos casos. En el espejo cóncavo. En el espejo cóncavo, cuando uno ubicaba el objeto en el foco, no se formaba imagen. No hay imagen. Entonces acá, bueno, si hubiera estado acá, hubiera sido una imagen real invertida y acá hubiera sido una virtual derecha y de mayor tamaño. Bueno, acá el tamaño iba a variar dependiendo si estaba si estaba antes del centro, en el centro, entre el centro y el foco. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa E. Siempre que tengamos en una lente convergente o en un espejo cóncavo, un objeto ubicado en el foco, no se forma imagen. Y ahora tenemos, llegamos a la parte de invierno, ya nos queda lo último. Dice, una persona lleva a cabo un procedimiento en el que dispone dos espejos planos, M y N de manera perpendicular entre sí. Luego, sobre el espejo M, hace incidir dos rayos del mismo color, P y S. El primero formando un ángulo de 30 grados con respecto al espejo M, y el segundo
un ángulo de 20 grados con respecto al rayo P, tal como se representa en la siguiente figura. Entonces, ¿qué va a pasar con estos rayos? El rayo P va a incidir con un rayo de 30, entonces se va a reflejar con un ángulo de 30, ¿ya? Va a llegar más o menos ahí, debería. El rayo S incide con un ángulo de 50, entonces se va a reflejar con un ángulo de 50, más o menos ahí debería ser. Todo esto serían 50 grados. Entonces, ¿cuál de esta alternativa estaría correcta? Para ambos rayos, el punto de incidencia en n es el mismo. No podemos ver que uno llega acá y otro llega allá. El rayo P recorrerá una distancia menor que el rayo S en su camino a n. ¿Puede ser? Veamos. Nuestro rayo P es este, el verde, ¿cierto? Que es con 30. El rayo S era este, que reflejaba con 50. Ahí. Entonces sí podemos decir que el rayo P recorre una distancia menor, porque llega antes a incidir en N. Tendrá una frecuencia menor en una reflexión, la frecuencia no cambia. Para cada rayo el ángulo de incidencia en N será igual al ángulo de incidencia en M. No exactamente. Podemos ver que, si bien, veámoslo con teorema de Pitágoras, para que no... Ya, acá se refleja con un ángulo de 30, ¿cierto? Vamos a ocupar este triángulo. Ahí y ahí. Ya, se reflejó con un ángulo de 30. Y llega acá, ¿cierto? Este queremos saber. Nosotros acá sabemos que tenemos que es perpendicular, que es 90, ¿cierto? Entonces, creo que dije teorema de Pitágoras, ¿o no? Nada que ver. Ya, pero sabemos que los ángulos interiores suman 180, ¿cierto? Entonces, 9, 10, 11, 12, tenemos 120 acá, entre 90 más 30, tenemos 120. Entonces, nuestro otro ángulo va a ser de 60 grados. Entonces podemos ver que el ángulo con el que inciden en n no es el mismo. Podríamos verlo de manera visual también. Por ejemplo, acá es con un ángulo de 50, ¿cierto? Este. Y acá podemos ver que sí es más pequeño el ángulo, ¿ya? Entonces ahí están las dos explicaciones de por qué no. De forma visual y de forma ya geométrica. ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Ya vamos a continuar. ¿Bien? Ya, súper. Una persona lee en un libro que el índice de refracción de un material no es constante, sino que depende de la frecuencia del rayo de luz incidente. ¿Cuál de las siguientes acciones experimentales provee evidencia de este hecho? Entonces nos dice que el índice de refracción depende de la frecuencia del rayo de luz incidente. Nuestra variable independiente debería ser la frecuencia del rayo y la dependiente el índice de refracción, porque va a depender de la frecuencia. Entonces, ¿cuál de estas nos sirve? Dirigir el haz de un puntero láser desde el agua hacia el aire. Un puntero láser tiene luz en la misma frecuencia, ¿ya? Sería una luz monocromática que, por ejemplo, si es rojo, va a tener solo frecuencia de la luz roja. Dirigir un haz de luz blanca hacia un prisma, esto puede ser observar espejismo en la calle en un día caluroso, no tenemos relación de frecuencia e índice de refracción. Corroborar que distintas lentes tengan distintas distancias focales, tampoco, porque estamos modificando distancias focales. Entonces sería la B. Porque la luz blanca, sabemos que la luz blanca contiene todos los colores. Entonces, si yo lo dirijo hacia un prisma, mi luz blanca, se va a descomponer en todos los colores. Se va a descomponer, va a pasar ahí, se va a descomponer el rojo al violeta. Entonces ahí uno puede ver el índice de refracción, viendo
cuánta desviación sufre de su ángulo, podemos ver cuánto va a ser el índice de refracción. ¿Ya? Y podemos ver de acuerdo a los colores, que significan las distintas frecuencias. Ahora tenemos una onda electromagnética de frecuencia F y energía E que se transmite por el aire, incide sobre un cubo de material translúcido, de manera que la onda se refleja y se refracta. Importante. Al respecto, ¿cuál de las siguientes tablas contienen datos coherentes con la situación presentada? Ya, cuando una onda se refleja o se refracta, no cambia la frecuencia ni el periodo. Entonces podemos descartar inmediatamente estas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Yo tengo cierta energía. Este es mi cubo. Ya, entonces mi onda incide, ¿cierto? Una parte de ella se va a refractar y otra se va a reflejar. Como esta onda se divide, mi energía igual se va a dividir. Ya, entonces voy a tener cierta energía que va a ir hacia allá, que va a ser reflejada, y cierta energía que va a ser refractada. Por lo tanto, podemos descartar la A y sería la alternativa C, que como vemos, la mayor parte de la energía se queda en el rayo refractado, ¿ya? Y una poca en el rayo reflejado. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya. Aquí necesito saber si le aparece la 58, porque ¿no? O sea, no sé si era de la duda o de la que pregunta. ¿Le aparece? ¿Sí? Ya. Ahora tenemos un grupo de estudiantes mientras juega en el patio de su escuela, trata de hacer la burbuja más grande posible, usando una mezcla de agua y lavallosas que tienen en un recipiente. Al hacer esto, les llama la atención, ¿cuál era entonces la anterior? Era la alternativa C. Se mantiene la frecuencia y la energía se divide entre el rayo reflejado y refractado. Ya, continuamos. Al hacer esto, les llama la atención la diferencia en los patrones de colores de las distintas burbujas realizadas. ¿De qué depende la diferencia de los patrones de los colores de las burbujas observadas por el grupo de estudiantes? Entonces, lo que vemos que cambia es los patrones de colores de las burbujas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el responsable de que haya este cambio? Nosotros podemos ver que acá ocupan la misma mezcla de agua y lavalosa, ¿ya? Entonces podemos descartar qué es la cantidad de jabón o la cantidad de agua, porque para todas las burbujas estamos ocupando la misma mezcla, ¿ya? La C de la temperatura ambiental en el patio de la escuela, están haciendo todas las burbujas en el mismo patio a la misma hora, entonces es la misma temperatura ambiental para todas las burbujas, ¿ya? Todas estas serían como variables controladas, ¿ya? Que no varían. Entonces la que nos iría quedando es la de, como bien dijeron ahí, del espesor de las burbujas. Porque claro, pueden haber burbujas que van a salir más espesas que otras y eso eh, va a ser variando el patrón de color, ¿ya? Ahora tenemos, al encender un televisor antiguo que se encuentra dentro de una jaula metálica, una persona observa que no se puede sintonizar señal alguna. La persona investiga y deduce que la jaula metálica bloquea tanto la entrada como la salida de señales electromagnéticas desde y hacia su exterior, desde y hacia su interior, siempre y cuando los espacios entre sus barrotes sean más pequeños que la longitud de onda de tales señales. Si la persona quisiera utilizar la misma jaula para bloquear las señales emitidas o recibidas por otro aparato de uso cotidiano, ¿con cuál de los siguientes aparatos lograría su objetivo? Ya. Lo que nos dicen acá es que la condición es que sean los espacios sean más pequeños que la longitud de onda de tales señales. Entonces la idea es que la longitud de onda sea mayor que estos espacios, ¿cierto? Longitud de onda, longitud mayor que los espacios.
barrotes o espacio. Entonces, tenemos que buscar cuál de estos objetos utiliza ondas mayores, de ondas de radio mayores. El puntero láser está dentro del espectro visible. Radioreceptor son ondas de radio, que aquí podemos marcarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro espectro visible, las ondas de radio son las que tienen mayor longitud de onda. Vamos a volver a anotar. Tenemos las ondas de radio, las micro, ondas, infrarrojo, el espectro visible, rayos UV, rayos X y rayos gamma, siendo las que se encuentran más a la izquierda las que tienen mayor longitud de onda, ¿ya? Infrarrojo y control remoto, bueno, están dentro de acá, son menor longitud de onda que la onda de radio. Entonces, por lo mismo nos quedamos con el radioreceptor. Ahora tenemos, una persona observa cómo un haz de láser viajando por el agua se refleja en la superficie de separación con el aire en lugar de refractarse. Por lo que se pregunta si esto sucede para cualquier otra dirección del haz de luz incidente. Al respecto, ¿qué debería realizar esta persona para investigar este fenómeno? ¿Qué fenómeno es? Mm, El fenómeno de la reflexión. Entonces se pregunta si ocurre para cualquier otra dirección de las del incidente. Entonces lo que debería ir modificando va a ser si sucede para cualquier otra dirección. Entonces modifica la dirección, ¿cierto? La dirección del rayo que incide. Entonces no nos sirve cambiar el agua por aceite porque no queremos ver si pasa en distintos medios. Queremos ver si pasa cambiando la dirección del rayo. Se debe verificar si este fenómeno se observa cuando el haz de luz viaja del aire al agua. em, Viajando por el agua se refleja. Ya, pero no es lo que queremos ver. Nosotros queremos ver si sucede cambiando la dirección, ¿cierto? Cambiar el punto de incidencia de la superficie de separación, conservando el ángulo de incidencia. Justamente eso es lo que queremos modificar, el ángulo de incidencia. Entonces sería la alternativa B. Y nos van quedando las últimas dos. Un vendedor, era anterior, porque se buscaba una longitud de onda mayor si el enunciado dice menor, a la 59. Porque dice que los espacios de los barrotes tienen que ser más pequeños que la longitud de onda. Entonces, si estos tienen que ser más pequeños, significa que mi longitud de onda tiene que ser mayor. Como que hay un juego ahí de palabras. Entonces los barrotes tienen que ser más pequeños que la longitud. Eso sería. Ahí no sé si cachaste por qué. ¿Sí? Ya, súper. Ahí tenemos. Un vendedor coloca un espejo en su tienda de manera que, sin moverse de su silla, puede observar la tienda completamente en él. A partir de lo descrito, ¿cuál de las siguientes opciones señala las características de la imagen que el vendedor observa en el espejo? Ya, este es un tipo de espejo que encontramos cotidianamente, ya sea en el supermercado, como les mencioné, en estacionamiento, que permite ver una mayor área, ¿cierto? Entonces, este tipo de espejo es un espejo convexo, que forma una imagen virtual, una imagen derecha y una imagen de menor tamaño. Entonces sería virtual, derecha y de menor tamaño, la alternativa C. Y ahora tenemos la última. Dice, las figuras se muestran dos espejos esféricos en los cuales se señalan los vértices B, los focos F y los centros de curvatura C, respectivos. Un objeto es visto por medio de uno de estos espejos. La imagen que se observa
resulta ser virtual y de mayor tamaño que el objeto. Al respecto, ¿es correcto afirmar que, ya, el espejo convexo, recién lo dijimos, forma imagen virtual, pero es más pequeña? Voy a poner menos tamaño mejor. De menor tamaño. Entonces lo descartamos completamente. Nos iría quedando el espejo cóncavo. ¿Ya? Entonces, espejo convexo, convexo, eliminado. En el cóncavo, si nosotros tenemos entre este espacio, es una imagen real e invertida, que va variando su tamaño. O sea, aquí empezamos menor tamaño, igual tamaño, mayor tamaño. Pero es real e invertida. Nos están preguntando por una imagen virtual. Entonces, no nos sirve. Pero cuando estamos entre el vértice y el foco, tenemos una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. Entonces, la alternativa correcta sería la C. El espejo es cóncavo y el objeto está entre el foco y el vértice. ¿Alguna duda, chiquillos? Ya sea de las preguntas, de la materia o algo. Esta ya era la última pregunta. ¿No? ¿No? Ya, súper chiquillos. Con esta ya dimos término a lo que es ondas. Más tardecito tienen, no recuerdo, mecánica si no me equivoco, ¿o no? Bueno, pero más tardecito tienen más del intensivo. Así que esos chiquillos quedan libres ya para después, para que coman, descansen y continúen con lo que sigue. Ah, sí, la grabación se va a subir a un canal de YouTube. Así que eso. Ahí desconozco. Ahí Benja o alguno de los chiquillos que me ayudan. ¿Se hace a la misma hora o se va moviendo? De nada, chiquillos. Estamos viendo. Ah, ya, entonces ahí atento a los grupos de WhatsApp. Así que chao, chiquillos, que estén bien. Muchas gracias.